Vamos a partir con sucesorio hoy día. Vamos a ver hoy día la parte general. Por lo tanto, no es todavía no es nada, o no deberá ser nada complicado lo de hoy. El sucesorio igual es una materia compleja, no es tan simple, no es tan fácil para digerir, pero por lo pronto lo que tenemos que ver hoy día no es una materia complicada. Vamos bien, vamos a partir con la parte general y vamos con la pregunta número 1, que obviamente es: ¿qué es la sucesión por causa de muerte? ¿Qué es la sucesión por causa de muerte? Todo el libro tercero del Código está destinado a justamente este tema, o no sé si todo, porque están las donaciones también en el libro tercero, pero gran parte del libro tercero responde a lo que es la sucesión por causa de muerte, pero no la define, y por ende uno tiene que elaborar una definición, pero para definirla uno toma como base el artículo 951, que es el primer artículo justamente del libro tercero, y desde ese artículo uno construye la definición, y se dice, entre varias definiciones que uno podría dar, que la sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta. El modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta. Es decir, el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de ellos, o de ciertos bienes determinados. Pregunta número 2, que alguna vez probablemente algo comentamos. ¿Existe la sucesión por acto entre vivos? Uno siempre asocia la expresión sucesión con sucesión por causa de muerte, un mal hábito que tenemos. Pero la verdad es que la sucesión por acto entre vivos también existe. Y no tiene nada que ver con el tema hereditario, sino que, y esto lo vimos ya, la tradición como modo de adquirir es la sucesión por acto entre vivos. Porque en la tradición una persona le transfiere a otra un bien, un derecho, y hay también una continuación ahí. No olviden que el carácter derivativo de la tradición implica que quien adquiere se transforma en un continuador del titular anterior. Ahora, uno por hábito, uno tiende a asociar la palabra sucesión con sucesión por causa de muerte. No está mal que uno lo haga tampoco, pero hay que tener presente que hablar de sucesión en rigor no debiera ser sinónimo de sucesión por causa de muerte necesariamente, porque también podría estar siendo referida a la sucesión por acto entre vivos. 3. ¿Qué características tiene la sucesión por causa de muerte? Características. Y aquí las nombramos nada más, son las características que tiene como modo de adquirir. Así entonces decimos, letra A, es un hecho jurídico y no un acto, y ahí hay una diferencia, por ejemplo, con la misma tradición, porque la tradición es un acto jurídico, acá no, la sucesión por causa de muerte es un hecho jurídico. Letra B, es un modo de adquirir universal, puesto que está diseñado justamente para adquirir una universalidad, y esa universalidad es el patrimonio de la persona que ha fallecido. Sin perder de vista, de todas maneras, que puede también recaer sobre cosas singulares. Los legados justamente son cosas singulares, y algunos legados, no todos tampoco, pero algunos legados se pueden adquirir por sucesión por causa de muerte. Ya en algún momento más iremos sobre ese punto. Letra D o C. Sí. Letra C es un modo de adquirir derivativo. Por lo tanto, acá hay una continuación. Por eso también uno usa la expresión sucesión. Los herederos, por ejemplo, son los continuadores
de la persona del causante y lo suceden en sus derechos y en sus obligaciones transmisibles. Que lo sucedan significa que los herederos van a ser titulares de los mismos derechos que tenía el causante. No es que el derecho nazca nuevamente, sino que es el mismo derecho y la misma obligación que va desde un patrimonio a otro patrimonio. Siempre y cuando, claro, esos derechos o esas obligaciones sean transmisibles. Letra D. La sucesión por causa de muerte es gratuita. Dentro de este esquema de lo que son los modos de adquirir y cómo se clasifican, hay una clasificación justamente que se hace atendiendo a si para que opere el modo de adquirir se necesita o no realizar una contraprestación. En la sucesión por causa de muerte no hay necesidad de contraprestación, por lo tanto quien adquiere lo hará gratuitamente. Letra E de perogrullo, opera por causa de muerte. Entonces, bastante obvio, digamos, pero es relleno también, que uno va ganando tiempo en el examen si lo dice. Opera por causa de muerte. Y ahí justamente puede surgir la pregunta sobre si la sucesión podría operar por acto entre vivos. Y claro, puede, pero esa es la referencia a la tradición, ya no tiene que ver con el tema de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir. Ahí tenemos entonces algunas características respecto de la sucesión por causa de muerte. Pregunta 4. ¿Qué es el derecho real de herencia? El derecho real de herencia. Porque lo que se termina adquiriendo inicialmente a través de la sucesión por causa de muerte, no obstante que los herederos y algunos legatarios, pero quedémonos con la idea de los herederos, que es más sencillo de momento, independiente de que algunos herederos van a llegar al dominio finalmente, lo que se adquiere previamente o primeramente es el derecho real de herencia. Y luego el derecho real de herencia, a través de otro fenómeno, que será la partición de bienes, por ejemplo, logra radicarse en ciertos bienes, y ahí uno puede hablar más bien de dominio. Pero sobre la universalidad, en realidad el derecho que está presente es el derecho real de herencia. Pero este derecho real, que es indudable que es derecho real, porque además el código, cuando enumera, menciona derechos reales en el artículo 577, que es donde se definen los derechos reales. Dentro de los que menciona está también el derecho real de herencia, junto con el dominio, el usufructo y otros más. Pero la ley no lo define. Tenemos que definirlo nosotros entonces. Y diremos también, muy similar a lo que dijimos al principio, que el derecho real de herencia es aquel derecho real que recae sobre el patrimonio de una persona difunta, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles. El conjunto de derechos y obligaciones transmisibles. Déjenlo ahí, no sigan con el resto, como era la sucesión por causa de muerte, hablar de la cuota y todo lo demás. Acá no es necesario. Basta con la definición dada hasta ahí. 5. Respecto a este derecho real de herencia, ¿cómo más se puede adquirir? Y decimos cómo más porque ya está claro que el derecho real de herencia se puede adquirir por sucesión por causa de muerte. De hecho, esas dos figuras van muy de la mano, la sucesión por causa de muerte con el derecho real de herencia. Pero ¿puede el derecho real de herencia adquirirse a través de algún otro modo? Sí, se puede adquirir por otros modos. En resumen, el derecho real de herencia se puede adquirir a través de los siguientes modos. Letra A, sucesión por causa de muerte, que es el modo natural por el cual debiera adquirirse. Podemos decir el modo normal, hasta cierto punto. Letra B, prescripción. La prescripción también permite adquirir el derecho real de herencia. Y letra C, tradición. La tradición también permite adquirir el derecho real de herencia. Ninguna posibilidad con los demás modos. No puede haber ocupación en el derecho real de herencia y tampoco puede haber accesión en el derecho real de herencia. Tiene que ser algunos de los que están citados, de los dos que hemos citado, son los que caben en este caso.
Pregunta 6. ¿Cuánto es el plazo de prescripción? Se puede adquirir por prescripción sin ningún problema, pero ¿cuánto es entonces ese plazo de prescripción? Para efectos de determinar cuál es el plazo, no hay una sola respuesta, sino que hay que distinguir. Hay dos escenarios posibles. Letra A. Regla general. El derecho real de herencia se adquiere por prescripción de 10 años. Y esto lo señala expresamente el Código. Para ello está el artículo 2512. Ahí el Código señala que el derecho real de herencia se adquiere por prescripción de 10 años. Incluso el Código advierte que esa prescripción es una prescripción extraordinaria. Letra B. Excepcionalmente, el derecho real de herencia se podría adquirir en 5 años. De forma excepcional, se podría adquirir en 5 años. Esto sucede, que sean 5 años, cuando se ha obtenido la posesión efectiva. Cuando se ha obtenido la posesión efectiva, porque la ley dice, y esto es muy importante, que el decreto de posesión efectiva sirve de justo título, para poder entonces alegar prescripción de 5 años. Estos 5 años se cuentan desde que se logra la posesión efectiva, desde que se concede la posesión efectiva. Uno dice el decreto, pero no olvidemos que hoy por hoy la posesión efectiva no solo se concede por decreto, sino que también por resolución administrativa. La posesión efectiva puede decretarla un juez, como puede también resolverlo el registro civil. De hecho, lo más común es que sea esto último, porque cómo yo determino ante quién voy a tramitarla es si acaso la sucesión es o no testada. Si es testada, se ve el asunto ante el tribunal. Si es intestada, ante el registro civil. Y como en Chile el 90 y algo % de las sucesiones son intestadas porque la gente no otorga testamento, entonces al final termina siendo el registro civil quien más comúnmente conoce de las posesiones efectivas. Pregunta 7. ¿Cómo se efectúa la tradición? ¿Cómo se hace la tradición del derecho real de herencia? Recordarán, me imagino, los que hayan estudiado esto hace poco, que sobre este tema hay una discusión sobre cómo efectuar la tradición del derecho real de herencia. Pero la discusión en realidad no se centra en cómo se hace la tradición, sino que la discusión gira en torno a qué tipo de bien es aquel sobre el cual recae el derecho real de herencia. Yo les recuerdo lo siguiente. La gran división de la tradición es si la tradición se hace respecto de cosas corporales muebles, se aplica el artículo 684. Aquel que dice significando una parte a la otra, etc. En cambio, si recae sobre inmuebles, el artículo que se aplica es el 686. Inscribiendo el título en el conservador de bienes raíces respectivos. Entonces, para que uno haga la tradición de un bien o de un derecho, uno lo primero que tiene que resolver es sobre qué recae esto. ¿Son bienes muebles o son bienes inmuebles? Porque si son muebles, 684, si son inmuebles, 686. El derecho real de herencia recae sobre la universalidad del patrimonio. Entonces, lo que discutió la doctrina fue, y ya hablo en pasado porque el tema ya está resuelto ya, lo que discutió la doctrina fue el patrimonio, ¿qué clase de bien es? ¿Es el patrimonio un bien mueble o es el patrimonio un bien inmueble? Porque si concluimos que el patrimonio es bien mueble, la tradición del derecho real de herencia se apega al 684. En cambio, si concluimos que el
derecho real de herencia recae sobre el patrimonio y el patrimonio es inmueble, entonces, para hacer la tradición, tendremos que aplicar el 686. Y luego de tiras y aflojas, hace muchos años ya, la doctrina terminó concluyendo, e insisto, esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, que el patrimonio es un bien mueble, independiente de lo que haya dentro del patrimonio. El patrimonio puede estar conformado por predios, por casas, da lo mismo, pero el patrimonio, como universalidad jurídica, como un bien diferente a los bienes que lo componen, el patrimonio es un bien mueble y por lo tanto, ¿cómo se hará la tradición entonces del derecho real de herencia? A través del artículo 684, significando una parte a la otra que le transfiere el derecho real de herencia. El artículo en rigor dice que le transfiere el dominio, pero en este caso no estamos hablando del dominio, estamos hablando de otro derecho real, que le transfiere el derecho real de herencia. Esa es la manera de hacer la tradición del derecho real de herencia. Entonces nunca fue discutida la forma de hacer la tradición directamente. Lo que se discute es, y lo que se discutió es, qué tipo de bien es el patrimonio, porque eso incidía al final en cómo efectuar la tradición. Pregunta 8. ¿Cuál es el título? No olvidemos que para efectuar tradición, el sistema chileno implica que uno de los requisitos esenciales de la tradición es que debe haber un título traslaticio de dominio. Yo no puedo llegar y hacer la tradición porque sí, tiene que haber un título traslaticio. La compraventa, la permuta, la donación. En este caso, que estamos hablando de la tradición del derecho real de herencia, que bien sabemos ya, se hará de acuerdo al artículo 684. ¿Cuál es el título traslaticio? El título traslaticio es un contrato, que es la cesión de derechos. No es la compraventa, a pesar que uno en el lenguaje coloquial uno puede decir vendí mis derechos hereditarios, y no está mal que se diga, pero correctamente hablando el contrato es la cesión de derechos. Para ser más preciso, es la cesión de derechos hereditarios. Cesión de derechos hereditarios. Lo hago presente porque cuando el código trata el contrato de cesión de derechos, regula 3 tipos de cesión de derechos. La cesión de derechos personales, no es esto. La cesión de derechos litigiosos, no es esto tampoco. Y por último, la cesión de derechos hereditarios, que obviamente es, eso sí, es de lo que estamos hablando ahora. Entonces el título es la cesión de derechos hereditarios. Pregunta 9. ¿Qué características tiene la cesión? Esta cesión, en la que estamos conversando, ¿qué características tiene? Vamos bien. Letra A. Es un contrato. Insistamos en el tema, yo sé que ya lo dijimos, pero ya que tenemos que ordenar características, no está de más que lo repitamos. Es un contrato. Letra B. Es solemne, puesto que este contrato debe efectuarse por escritura pública. No hay otra manera. Siempre es por escritura pública. Letra C. Letra C. Es un contrato que puede indistintamente ser oneroso o gratuito. Oneroso o gratuito. Letra D, creo. D. Sí. En caso de ser oneroso, es aleatorio. Hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida porque yo voy a estar pagándole, por ejemplo, a Pedro 3 millones de pesos para que él me ceda sus derechos a la herencia de Juan.
pero ¿cuánto será el caudal de la herencia? No lo sabemos. A lo mejor 3 millones significa para mí un tremendo negocio o un pésimo negocio. No se puede reclamar con posterioridad, por lo tanto lo marcamos como un contrato aleatorio. Letra E. Solo puede efectuarse la cesión, solo puede efectuarse cuando el causante ya haya fallecido. Esto es de perogrullo ya a esta altura para nosotros, dado que de hacerlo antes habría un pacto sobre sucesión futura y el acto en sí, sabemos, sería susceptible de nulidad absoluta debido a que habría objeto ilícito. Letra F. La cesión no puede recaer sobre bienes determinados. No puede recaer sobre bienes determinados. La cesión tiene que recaer sobre la universalidad o una cuota de ella, pero no sobre bienes. Si yo digo, mira, le digo a Natacha, Natacha, yo heredé de mi padre una casa en la playa, entonces yo te voy a ceder mi casa a ti. Yo no digo que eso no se pueda, se puede, pero eso no es cesión de derechos hereditarios, esa es una venta nomás, como cualquier venta. Cesión de derechos hereditarios sería que yo le dijese a Natacha, yo te voy a ceder a ti la mitad de los derechos hereditarios que me correspondieron en la herencia de mi padre. Eso lo puedo hacer, eso es cesión de derechos hereditarios. No se están cediendo bienes determinados, sino que se cede la universalidad. Bien, ahí tenemos las características. Pregunta 10. ¿Qué responsabilidad tiene el cedente? Y la pregunta se hace para que volvamos un poco a lo que dijimos hace un rato atrás. ¿El cedente responde por el buen éxito del negocio? Entre paréntesis, yo sé que puede resultar muy evidente, pero el cedente es el que cede. El que recibe es el cesionario. ¿Ya? Entonces yo le cedo a Natacha, como había dicho, le digo a Natacha, mira Natacha, murió un tío mío que vive en Quilpué. Y estoy yo necesitado de dinero, no tengo tiempo de esperar que se haga la posesión efectiva, ni mucho menos. Entonces, si quieres invertir dinero, yo te propongo que yo te cedo todos mis derechos en la herencia y tú me pagas 10 millones de pesos. Y tú dices, perfecto, me pagas los 10 millones y yo te cedo los derechos en la herencia. Resulta que se tramita la posesión efectiva, se hacen todos los trámites relativos a ella, se hace la partición y resulta que mi tío, la verdad es que tenía puras deudas. En una primera mirada, la herencia de mi tío parecía muy atractiva, porque tenía un sitio en Temuco, tenía un departamento en Santiago, tenía muchos bienes que parecieran darle a la herencia un activo bastante atractivo. Pero resulta que también mi tío tenía muchas deudas, y al final las deudas consumieron todos los bienes que tenía. Y frente a ello, Natacha me reclama, me dice, mire lo que pasó aquí, yo le entregué 10 millones de pesos, usted me cedió los derechos en la herencia, y resulta que al final lo único que se repartió fue el auto que dejó su tío, que ya estaba tasado en 3 millones de pesos, se dividió entre los 3 herederos que éramos, recibimos 1 millón cada uno. O sea, dice Natacha, yo recibo 1 millón y le pagué 10. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿tiene el cedente alguna responsabilidad en esto? A ver, el cedente en ningún caso va a responder del resultado de la cesión en términos económicos. Si la cesión fue buena o fue mala, el cedente no tiene nada que reclamar, ni a favor ni en contra. Porque por otro lado, si la herencia de mi tío hubiese sido multimillonaria y Natacha recibió 500 millones de pesos, habiéndome pagado 10, tampoco yo le puedo representar a ella, oye, ¿qué pasó aquí? Recibiste 500, me pagaste 10, yo creo que esto está mal. Mala suerte nomás. Así que sobre el éxito del negocio, económicamente hablando, el cedente no responde. Pero, el cedente sí responde de su calidad de heredero. Para que entendamos el contexto, la misma historia, yo le he cedido mis derechos hereditarios a Natacha en 10 millones de pesos. Y Natacha feliz llega
al primer comparendo de la partición. Y en ese comparendo le comunican a ella que yo nunca he sido heredero. Y Natacha dice, bueno, entonces, ¿qué me cedieron? No, pues, señorita Nanasi, no le cedieron nada, porque nadie puede ceder derechos que no tiene, y don Juan Andrés Celis no era heredero, por ende él no tenía el derecho real de herencia, y por lo tanto a usted le cedieron aire nada más. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que el cedente sí tiene que responder de su calidad de heredero, pero esa responsabilidad del cedente de tener que responder por su calidad de heredero solo existe cuando la cesión fue onerosa. En el ejemplo resulta ser onerosa porque Natacha me pagó a mí 10 millones. Habiéndome ella pagado 10 millones, ella ahora me puede reclamar a mí que yo le he cedido algo que no tenía. Pero si la cesión fue gratuita, el cedente no responde de nada. Si al contrario yo le hubiese regalado a Natacha mis derechos hereditarios y luego resulta que yo no tenía ningún derecho, yo no tengo que responderle a Natacha. ¿Está claro eso? De ahí viene entonces la pregunta 11. Ya está respondida, ya, pero leámosla. Dice, ¿tiene alguna importancia que la cesión sea gratuita u onerosa? ¿Tiene alguna importancia que la cesión sea gratuita u onerosa? Bueno, tiene la importancia que vimos recién. Solo en la medida que la cesión haya sido onerosa, el cedente tendrá que responder por su calidad de heredero. En cambio, si la cesión fue gratuita, el cedente no responde de nada. Vamos a agregar una pregunta más, que resulta ser entonces nuestra pregunta 12. Pregunta 12. ¿En qué calidad jurídica queda el cesionario? ¿En qué calidad jurídica queda el cesionario? Solo planteo la pregunta para que entendamos que el cesionario no queda como heredero. Se le cede el derecho real de herencia y la verdad es que el cesionario va a tener los mismos derechos que un heredero. Puede pedir la partición, tiene derecho para aceptar o repudiar, igual que un heredero. Puede aprovechar el acrecimiento. Pero no es heredero, porque la calidad de heredero no se puede ceder. Y es por eso que uno distingue, y ustedes lo han leído por ahí en muchos textos, que uno suele hablar de los herederos y los cesionarios. Porque si el cesionario fuese heredero, en realidad no habría para qué mencionarlo por separado. Ya, dejamos de lado la parte general, cambiamos de tema siempre en derecho sucesorio, nos vamos ahora a la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión. Apertura. Pregunta 13. ¿En qué momento se produce la apertura de la sucesión? ¿Cuándo se produce la apertura? ¿Cuál es el momento de la apertura? Regla general, generalísima. La apertura de la sucesión se produce al momento de la muerte del causante. El causante muere y en ese momento se produce la apertura, de inmediato, de forma simultánea. No requiere ningún trámite.
Se muere y se produce automáticamente la apertura. Excepción. La excepción está en el caso de la muerte presunta. Puesto que en la muerte presunta, la apertura de la sucesión se produce al dictarse el decreto de posesión definitiva. Con la dictación del decreto de posesión definitiva se produce la apertura de la sucesión. La excepción está dada porque eso no va a coincidir realmente con el momento en que está muriendo el causante, que por lo demás puede estar vivo además. Así que no olviden que la muerte presunta justamente supone una situación que se elabora por las pruebas que se tienen, pero que no alcanzan para que uno tenga la certeza total de que la persona esté muerta, sino que hay una suposición, una presunción, como el nombre indica. Pregunta 14. ¿Qué importancia tiene saber el momento de la apertura? ¿Para qué sirve conocer, saber, precisar cuál ha sido el momento de la apertura? Veamos, tiene varias importancias. Letra A. Determinar la legislación aplicable. Saber qué legislación, porque el código es bien claro. La sucesión se rige por la ley vigente al momento de la apertura. Letra B. Desde la apertura comienza la posesión legal de la herencia. Veremos hacia el final del día de hoy que en la herencia hay varios tipos de posesión. Una de ellas es la posesión legal que comienza precisamente desde la apertura. Letra C. Determinar la capacidad de los asignatarios. Si el asignatario es capaz o incapaz, es un fenómeno que debe ventilarse al momento de la apertura. Ahí tienen entonces algunas importancias del momento de la apertura. Pregunta 15. Siempre con la apertura. ¿En qué lugar se produce la apertura? ¿En qué lugar se produce la apertura de la asociación? ¿Dónde se abre la asociación de una persona? Así se nos van a preguntar. ¿Dónde se abre la asociación? ¿El último domicilio? Ya, se abre en el último domicilio del causante. No es donde muere, porque donde muera, para esta materia, donde se muera no tiene importancia. Es donde tiene o donde tenía su último domicilio. Hay una excepción también a esto, que la da la muerte presunta. La misma muerte presunta vuelve a ser excepción acá. Porque en la muerte presunta, ¿cuál es el lugar de la apertura? El último domicilio conocido. El último domicilio conocido que haya tenido en Chile. El último domicilio conocido que haya tenido en Chile. Que puede no ser realmente el último domicilio que ha tenido. Incluso la persona puede estar viva también, según sabemos. Pregunta 16. ¿De qué sirve saber el lugar de la apertura? ¿De qué sirve saber el lugar de la apertura? Conocer el lugar de la apertura tiene importancia también para varios factores. Por ejemplo, letra A, determinar la competencia de ciertos organismos. Por ejemplo, para muchas cuestiones que se deban ventilar judicialmente, se señala que el tribunal competente será el juez del lugar de la apertura de la asociación. O sea, el lugar de la apertura marca qué tribunales serán competentes para conocer de ciertos fenómenos derivados de la asociación. Letra B, otra importancia, determinar la legislación aplicable. Esto es especialmente importante en el derecho internacional, cuando una persona de una nacionalidad A muere en un país B, sin embargo está domiciliada en un país C.
y los bienes estaban en un país D. Entonces ahí los profesores empiezan a jugar con las reglas para ver qué ley rige a esa sucesión. Bien, dejamos de lado la apertura, cambiamos el tema, pero siempre en derecho sucesorio. Nos vamos al tema que es el complemento natural de la apertura, la delación de las asignaciones. La delación de las asignaciones. Pregunta 17. ¿Qué es la delación? ¿Qué es la delación? Acá tenemos definición legal. Y lo vamos a ver más allá de que está en el código. Porque hay una palabrita por ahí que es importante. La delación, conceptualmente, es el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar una asignación. El actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar una asignación. La palabra actual es muy importante porque hace referencia a que este llamamiento se va a efectuar en un momento puntual, y ese momento puntual es la muerte del causante. Es decir, desde la muerte del causante, quedan los herederos ya en condiciones de aceptar o repudiar. Ellos verán ahí qué opción toman. Pero ahí quedan ya ellos en condiciones de aceptar o repudiar. Pregunta 18, vinculada justamente con lo que acabamos de ver. ¿En qué momento se produce la delación? 18. ¿En qué momento se produce la delación? Regla general. La delación se produce al momento de la muerte del causante. O sea, el causante muere y desde el momento de la muerte se produce la delación. Excepción. Las asignaciones que están sujetas a modalidad, más precisamente las asignaciones que se encuentran sujetas a condición suspensiva. A condición suspensiva. Por ejemplo, le dejo a Francisco mi auto siempre que él se reciba de abogado. Entonces hay una asignación que es mi auto, es un legado, pero la asignación está sujeta a una condición, y la condición es que Francisco jure como abogado ante la Corte Suprema. Si al momento de mi muerte Francisco todavía no se ha titulado como abogado, entonces en ese momento no hay delación aún, porque no saca nada Francisco con decir en ese momento yo acepto la herencia o acepto el legado, porque la condición que lo predispone a él para poder aceptar no ha ocurrido todavía. Entonces cuando la asignación está sujeta a una condición suspensiva, ahí la delación se produce al momento en que se cumple la condición. No en la muerte en sí, sino que al momento en que se cumple la condición. Sigamos. Pregunta 19.
Se puede repudiar antes de la delación. A ver, en realidad la delación está vinculada particularmente con la aceptación. Por lo tanto, sí se puede repudiar antes de la delación. Se puede repudiar antes de la delación. Pero, para poder repudiar, el causante debe haber fallecido, o sea, ya debe haber apertura de la asociación. En general, en el 99% de los casos, la muerte y la delación van a ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, la pregunta sobre si se puede repudiar antes de la delación, la verdad es que, claro, en rigor se podría, pero al final, como igualmente uno para repudiar tiene que esperar a que el causante muera, y en la gran mayoría de los casos, con la muerte del causante, se produce la delación de inmediato, la verdad es que la pregunta hasta ahí no tiene mucha lógica. Pero, como ya bien dijimos, puede ocurrir que la delación no se produzca a la muerte, sino que haya que esperar a que se cumpla una condición posterior. En ese caso, habiendo muerte, el asignatario podría repudiar antes que se cumpla la condición. Volviendo al ejemplo inicial, donde yo dije que le dejaba a Francisco mi auto, siempre y cuando él se titulara de abogado. Si a mi muerte Francisco todavía no se titula de abogado, no hay delación aún. Pero si en ese momento Francisco tiene claro que él igual no quiere mi auto, él puede repudiar. Él no tiene que esperar a titularse de abogado para repudiar. Si va a repudiar, él puede repudiar sin problemas desde la muerte, aunque no haya delación en ese sentido. Para aceptar, en cambio, es distinto. Para aceptar, ahí sí que se tiene que esperar la delación. Y eso, ¿sí? Tengo una duda, a lo mejor es muy tonto, pero no he visto esta materia todavía. En la pregunta anterior del ejemplo, por ejemplo, si ese ejemplo está dado cuando hay un solo heredero, Da lo mismo. porque ya hay un plazo como para, por ejemplo, no sé, pues si en el caso de se titula en 10 años. Se aplica la regla general. La regla general indica que las condiciones se entienden fallidas cuando han pasado 10 años sin que se cumplan. Porque claramente no puede Francisco tampoco llegar 40 años después diciendo me acabo de titular de abogado y vengo a reclamar el auto. Pregunta 20, que está respondida ya en lo que hemos conversado ahora. ¿Se puede aceptar antes de la delación? Ya no es repudiar el asunto, sino que se puede aceptar antes de la delación. Y acá la respuesta es clara, no se puede. Para aceptar siempre habrá que esperar a que se produzca la delación. Profe, pero la calidad de heredero igual se tiene a la muerte del causante. Es que hay algunos que dicen que era como por el momento de la delación, como que eso no me queda ¿Heredero? claro. ¿La calidad de heredero? calidad. No, se tiene de que se fallece. De la muerte se tiene la calidad de heredero. Heredero condicional puede ser, pero es heredero igual. No. Aunque esté en una condición suspensiva. Aunque esté suspensiva. Y por eso se habla ahí del heredero condicional. Dejamos de lado la delación como tema, seguimos avanzando. Nos vamos ahora a un tema muy cortito, que son los comurientes. Comurientes. Hablar de comurientes hace referencia a aquella circunstancia en que mueren varias personas al mismo tiempo. 2 personas por lo menos. No piensen en, uno dice varias y los alumnos se imaginan el apocalipsis. No, pero muere más de una, mueren desde 2 hacia arriba. Y la idea
de la teoría, porque se llama así, la teoría de los comurientes, es que las condiciones, las circunstancias en las que ha ocurrido este fenómeno implican que no se puede determinar el orden de las muertes. O sea, no se puede determinar quién murió primero y quién murió después. Hubo un incendio en una casa, murieron 3 personas producto del fuego, y no se puede, ni siquiera con pericias médicas, saber quién murió primero y quién murió después. Frente a eso, el legislador corta por lo sano y señala que si no se puede determinar el orden de las muertes, se entiende que todos han muerto al mismo tiempo. Si no se puede determinar el orden de las muertes, para la ley entonces todos murieron al mismo tiempo. Podemos hablar de que acá hay una presunción legal. Se presume que todos murieron al mismo tiempo. Pero es simplemente legal porque admite prueba en contrario. Porque si logramos probar que alguno murió después que otro, perfecto. No es problema con ello. Pero si no se logra determinar nada, se debe obrar como si todos hubiesen muerto al mismo tiempo. Pregunta 22. ¿Qué importancia tiene? Tiene importancia especialmente en materia sucesoria, porque si entre las personas que han muerto, se encuentran algunas que se heredan entre sí, mueren por ejemplo en el accidente el padre y el hijo. Entonces, saber en qué orden mueren es muy importante, porque si, vuelvo al ejemplo, en el accidente mueren padre e hijo. Si nosotros logramos probar que el padre murió primero y que el hijo murió después, entonces eso quiere decir que el hijo alcanzó a heredar a ese padre. Ahora, si nosotros decimos que no, que murieron al mismo tiempo, entonces el hijo no alcanzó a heredar al padre. Entonces, he ahí la importancia del tema. Le coloco un ejemplo para que lo entienda. Imaginemos que tenemos a Homero Simpson. Y Homero Simpson y Bart, su hijo, mueren en un accidente. No voy a hablar de toda la familia Simpson, así que la vamos a simplificar a lo que me interesa nada más. Si nosotros, la herencia de Homero es la casa, nada más que eso. Céntrense en la casa. El otro hijo de Homero es Lisa Simpson. No hay más hijos. Entonces, y no hay cónyuge, no hay nada. Ellos son los únicos que me interesan en este momento. Si yo logro demostrar que Homero y Bart murieron al mismo tiempo, o no logro demostrar nada y caemos en la presunción de que murieron al mismo tiempo, entonces la casa la va a heredar completa Lisa Simpson. Completa. Porque es la única heredera del padre. Porque la herencia del padre va a los hijos. Pero hay un hijo que murió y que no alcanzó a heredar al padre, que sería Bart, la herencia va a Lisa Simpson. Pero si nosotros logramos demostrar que Bart alcanzó a sobrevivir a su padre, no importa cuánto tiempo, un instante siquiera, pero lo alcanzó a sobrevivir, eso quiere decir que a la muerte de Homero, él en ese momento tenía a sus 2 hijos con vida, y la casa la van a heredar ambos, mitad para Lisa, mitad para Bart. Como Bart luego muere también, la mitad de la casa va a ir a los herederos de Bart. Supongamos que Bart está casado. Entonces la mitad de la casa va a ir a la cónyuge de Bart. Y no a Lisa Simpson, que es su hermana. Entonces por eso las comurientes tienen importancia en materia sucesoria, porque pueden provocar una alteración en la manera como se reparte o cómo se distribuye la herencia. Bien, dejamos de lado los comurientes, pasamos a otro tema, los herederos y los legatarios. Pregunta 23. ¿Qué significa ser heredero y qué significa ser legatario?
A ver, ser heredero significa ser asignatario a título universal. Los asignatarios a título universal son los herederos. Esto es, el heredero es aquel asignatario que va a recibir una universalidad. Esto puede ser todo el patrimonio o una cuota del patrimonio. Las cuotas siguen siendo universalidades. El legatario, en cambio, es un asignatario a título singular. Singular. El legatario va a recibir solo ciertos bienes determinados. No recibe universalidades. Recibe legado. Aquí las palabras son bien claritas. Legatario, legado, heredero, herencia. Pregunta 24. ¿Qué origen pueden tener? ¿Qué origen pueden tener? Los herederos se pueden originar por el testamento o por la ley. O sea, una persona puede llegar a ser heredero porque hay un testamento que lo instituye heredero o porque la ley lo instituye heredero. No hay otra fuente, o es el testamento o es la ley. El legatario, en cambio, en cuanto al origen, su origen es el testamento, no hay otro. No es la ley. Los legatarios no tienen su origen en la ley. La ley no instituye legados. Entonces el legatario, si alguien es legatario, si Juan es legatario, es porque hay un testamento de por medio. Y el testamento le ha otorgado la calidad de legatario. Pregunta 24. ¿Cómo se clasifican? Pregunta 25, perdón. 25, ¿cierto? 25. ¿Cómo se clasifican? Vamos viendo. Vamos con los herederos primero. Hay varias clasificaciones. Primera clasificación, atendiendo a su origen. Esto es en referencia a lo que dijimos recién. Están los herederos testamentarios. Herederos testamentarios y herederos intestados. Herederos testamentarios, herederos intestados, dependiendo de si hay o no hay testamento. Segunda clasificación de herederos, atendiendo a la disponibilidad que tenga el testador. O sea, si el testador, para que me entiendan, si el testador tiene o no la libertad de nombrar los herederos o no. Están los herederos voluntarios y los herederos forzosos. Estos últimos, naturalmente, son aquellos que el testador los va a tener que nombrar aunque no quiera. Los legitimarios, por ejemplo. Pero hay otros herederos que el testador los nombra si quiere y si quiere no los nombra. A un hermano, por ejemplo. El testador, él verá si le deja a su hermano algo o no le deja nada. No está obligado a dejarle nada al hermano si no quiere. Tercera clasificación. Según la forma como son llamados. Según la forma como son llamados, están los herederos universales y los herederos de cuota. Herederos universales y herederos de cuota. Los universales son aquellos que son llamados sin designación de cuota. O sea, se les llama a la herencia sin que el testador les indique qué cuota llevan. Dentro de los herederos universales hay otros tipos de herederos, como los herederos del remanente, que también son un tipo de heredero universal, o los herederos por partes iguales, que también son otro tipo de heredero universal. En el material de audio aparece con más calma ese tema analizado.
del heredero remanente, heredero en partes iguales, en fin. El heredero de cuota, en cambio, como su nombre indica, es aquel heredero que ha sido llamado con designación de cuota. Aquel en que el testador ha dicho, este heredero lleva tal cuota, lleva 1/3, por ejemplo, o lleva el 40%. El punto está en que el testador ha delimitado cuánto él quiere que ese heredero lleve. Ahí tenemos cómo se clasifican los herederos. ¿Cómo se clasifican los legatarios? Aquí hay una sola clasificación que es relevante. Una sola clasificación importante en los legatarios. Que dice relación con el bien legado, con el bien que se les deja como legado. Así tenemos los legatarios de género y los legatarios de especie o cuerpo cierto. Legatario de género y legatario de especie o cuerpo cierto. Y esto es, obviamente, el de género es aquel a quien se le deja una cosa genérica. Le dejo a Pedro un caballo, que por lo tanto puede ser cualquier caballo de calidad a lo menos mediana. En cambio, el legatario de especie es aquel a quien se le deja una especie o cuerpo cierto. Le dejo a Pedro mi caballo con el cual yo salgo a misa todos los domingos. Ese es el caballo, no hay otro. Sigamos. Pregunta 26. ¿Cómo adquieren su asignación? ¿Cómo la adquieren? En el fondo, ¿cuál es el modo de adquirir por el cual adquieren la asignación? ¿Cuál es el modo de adquirir? Los herederos adquieren por sucesión por causa de muerte. Herederos van a adquirir a través de la sucesión por causa de muerte. Los legatarios hay que distinguir. El legatario de género adquiere el legado por tradición. ¿Por qué? Porque al momento de la muerte del causante, el legatario de género solo adquiere un crédito, nada más. Con eso él puede cobrarle a los herederos: oigan, ustedes son los herederos, el causante me dejó un caballo, ustedes me lo tienen que pagar. Y al momento en que le hagan la tradición, recién ahí se hace dueño. En cambio, el legatario de especie o cuerpo cierto, el de especie, o cuerpo cierto, ese adquiere el legado por sucesión por causa de muerte. O sea, al momento del causante adquiere el legado. Pregunta 27. ¿Qué acciones los protegen? ¿Qué acciones los protegen? Vamos con los herederos primero. ¿Qué acciones protegen a los herederos? Tenemos, por ejemplo, la acción de petición de herencia, que es la acción natural que tienen los herederos. Es la acción que emana del derecho real de herencia. No olviden que todos los derechos reales tienen acciones reales que los protegen, así como el dominio está protegido por la acción reivindicatoria, la prenda por la acción prendaria. Bueno, el derecho real de herencia está protegido por la acción de petición de herencia. Pero también tienen los herederos la acción de reforma de testamento. Acción de reforma de testamento. Esta acción, sin embargo, no la tiene cualquier heredero, sino que solamente los legitimarios. Solo los legitimarios tienen la acción de reforma. ¿Qué acciones tienen los legatarios?
Estamos hablando de un legatario al que no le quieren pagar el legado. ¿Cómo se defiende ese legatario? ¿Qué acción tiene? Se distingue nuevamente. El legatario de género, que les recuerdo, es este legatario que al momento de la muerte del causante solo adquiere un crédito. Si no le quieren pagar el legado, él solo tiene una acción personal, que es la acción que emana de su crédito para poder cobrarlo. Ustedes a mí me deben un caballo, no me lo han pagado, los voy a demandar ejerciendo la acción propia del derecho personal que tengo, del crédito que tengo. En cambio, el legatario de especie o cuerpo cierto ese legatario ya es dueño al momento de la muerte del causante. Muere el causante y adquiere el dominio. Por lo tanto, si no le quieren entregar el legado, piensen, no le quieren entregar una cosa de la cual él ya es dueño. Yo adquirí el caballo del causante, el caballo que él usaba para ir a pasear todos los domingos. Ese caballo a mí me lo tienen que entregar los herederos, porque el caballo es mío. Pero los herederos no me lo quieren entregar. ¿Qué acción tendré? Ya, tiene la acción reivindicatoria, porque se trata de una cosa singular, de la cual el dueño no está en posesión. Entonces tiene la acción reivindicatoria para reclamar que le paguen, que le entreguen más bien el legado. Profe, la palabra legitimario, ¿a qué se refiere en concreto? A los legitimarios, a las personas que la ley califica como legitimarios, a los que llevan la legítima, a los que se dividen entre sí la mitad legitimaria. No confundir con legatario. Sí, claro. ¿Ya? Sí, todos los alumnos confunden legitimario con legatario. Los legatarios son los que llevan legados, nada más. Legatario puede ser cualquiera. Legitimarios, en cambio, son los que la ley dispone que tienen esa calidad. Dejamos de lado todo esto, nos vamos ahora a las incapacidades para suceder. Pregunta 28. Voy a pasar por alto, no lo voy a ver acá porque está en el material y no es tan complejo. La regla general es que toda persona es capaz para poder suceder, pero sin embargo hay incapaces para suceder. Y esos incapaces los pueden estudiar ustedes, no tienen ninguna complejidad realmente, así que los estudian. Pregunta 28. ¿Qué sucede si se deja una asignación a un incapaz? A pesar de que estamos hablando de un incapaz, a pesar que existe un incapaz, de todas maneras se le deja una asignación. Un incapaz, por ejemplo, para que lo recuerden, y voy a mencionar el más pintoresco tal vez, es el referente al eclesiástico confesor, en que el código dispone que el testador, no puede dejar asignación alguna a aquel que durante la última enfermedad o que al momento de la muerte lo haya estado asistiendo espiritualmente. Yo tenía un sacerdote de cabecera que estuvo acompañándome durante todo mi periodo previo a la muerte. Bueno, a ese sacerdote no se le puede dejar asignación. Y sin embargo, el testador le deja igualmente la asignación. El código dice que toda asignación dejada a un incapaz es nula. Nula. Ahora, entre paréntesis, la nulidad hay que alegarla. Y puede que transcurran los plazos de prescripción y no se alegue, como todo en la vida, digamos. ¿Pero qué sería nulidad absoluta? En este caso es nulidad absoluta. Pregunta 29. ¿Se sanean las incapacidades por el transcurso del tiempo?
¿Se sanean las incapacidades por el transcurso del tiempo? No. Las incapacidades no se sanean por el transcurso del tiempo. Si usted es incapaz, no importa cuánto tiempo pase, no va a dejar de ser incapaz. No es un tema de saneamiento. No se sanean por el transcurso del tiempo. Pregunta 30. ¿Es necesario que la incapacidad se declare judicialmente? Por ejemplo, Vanessa es incapaz. Pero ¿necesitamos que haya una sentencia que la declare como incapaz o no es necesario? No es necesario. Las incapacidades operan por el solo ministerio de la ley. El eclesiástico que me confesó durante mi muerte, él es incapaz. Solo por encontrarse en la figura que describe la ley, él ya es incapaz. No necesitamos ir a un juicio para declararlo incapaz. Habrá que ir a juicio tal vez para pedir la nulidad de la asignación que se le haya dejado. Habrá que ir a juicio tal vez porque el eclesiástico tomó la asignación y no la quiere devolver. Bueno, esos son otros temas. Pero para que él sea incapaz, no es necesario que haya una declaración de un tribunal. Dejamos las incapacidades y nos vamos ahora a las indignidades. Pregunta 31. ¿Son las indignidades taxativas? A ver, todos cuando estudian indignidades, todos los alumnos suelen estudiar un artículo en particular, que es el artículo 968, que aparecen 5 casos de indignidades, entre ellos el que ha ocultado dolosamente el testamento, el que se ha valido de fuerza o dolo para impedir que otro teste, o, una situación más grave, la que está en el número 1, haber atentado contra la vida del testador, en fin. ¿Son esas las indignidades? Tengamos cuidado, porque el artículo 968 no es taxativo. Hay más indignidades, y es cuestión de ir mirando los artículos que le siguen. El 969 tiene otra indignidad, el 970 tiene otra indignidad, y así siguen las indignidades. Tanto que es bien curioso, porque en el código la enumeración se mantiene. O sea, el 968 enumera del 1 al 5, y el 969 coloca el caso número 6, y el 970 coloca el caso número 7. Pero tampoco es que todas las indignidades estén en esos artículos, porque hay otras indignidades que están en otros cuerpos legales. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la separación judicial, en el caso del matrimonio, y dijimos que en la separación judicial culpable, la consecuencia para el cónyuge culpable era perder sus derechos hereditarios, esa es una indignidad también. Pero las indignidades necesitan texto legal. No podemos inventar indignidades desde el aire. Por lo tanto, en realidad, las indignidades sí son taxativas. Son taxativas en la ley, no en un artículo, pero son en la ley. Si no está calificada como indignidad por ley, no es indignidad. Eso no significa, insisto, que el artículo 968 en sí sea taxativo, porque no lo es. Pregunta 29. ¿Se sanean por el transcurso del tiempo? Miren, para entender esto, a pesar que no hay una pregunta sobre el tema, quiero aclarar aquí un punto. Las indignidades tienen que ser declaradas judicialmente. Tienen, a diferencia de las incapacidades, en que la incapacidad no requiere declaración judicial, la indignidad sí. De hecho, acá hay un juicio que se llama el juicio de indignidad. En ese sentido, el artículo 974 dice: la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. O sea,
las indignidades se declaran. Ahora bien, las indignidades se sanean y el plazo es 5 años. En palabras más sencillas, resulta que todos nosotros somos hermanos, todos, y murió nuestro padre. Pero nuestro padre murió porque quien le causó la muerte fue usted que está allá atrás. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos fue el que mató a nuestro padre. Marcos es uno de nuestros hermanos. La herencia se va a repartir entre todos nosotros. Pero a nosotros nos parece que Marcos no debiera heredar, porque Marcos ha caído en una causal de indignidad. Entonces nosotros vamos a demandar a Marcos, lo vamos a demandar de indignidad. La idea es que el tribunal lo declare indigno y con ello entonces nosotros lo sacamos de la herencia. Pero en el fondo, según lo que hemos visto, el plazo para demandarlo es 5 años desde la muerte del causante. Si pasan los 5 años y a David y a Marcos no lo hemos demandado, ya no lo podemos demandar. Y él va a tener su derecho a reclamar la herencia como cualquier persona. De hecho, el derecho a reclamar la herencia él lo tiene desde el principio. Porque mientras no haya la sentencia que lo declara indigno. Ahora, cuando hay una demanda por indignidad, ese es un tema que se ventila ante la justicia ordinaria. Y la partición de bienes no se puede hacer mientras no se resuelva la indignidad. Eso paraliza todo. Porque entiendan que el partidor no puede empezar a repartir bienes contando entre los herederos al eventual indigno, porque si le entrega los bienes después no los va a devolver, pero tampoco el partidor puede omitirlo porque no hay ninguna indignidad declarada todavía. Entonces la ley señala que hay cuestiones previas a la partición que se tienen que resolver antes de empezar la partición, y una de esas cuestiones previas es determinar quiénes son realmente los herederos que se van a repartir la herencia. Eso se saltó una cuando dice ¿es alguna dignidad más grave que otra? Ya, veámoslo ahora entonces. Pregunta 33. Porque la anterior tiene que haber sido la 32 entonces. Pregunta 33. ¿Es alguna indignidad más grave que otra? Ustedes ven que hay varias indignidades ahí. Ahora, ninguna indignidad es tan grave como para que el testador no la pueda perdonar. Las indignidades se pueden perdonar. El testador puede decir, a pesar que Marco intentó quitarme la vida, yo igual lo perdono e igual le restablezco sus derechos hereditarios. No hay problema con eso. Pero sí se pueden considerar dentro de las causales de indignidad como más graves a las que se encuentran en el artículo 968. ¿Por qué se consideran más graves? Porque las indignidades que están en ese artículo 968 no son solamente indignidades para suceder, sino que también privan del derecho de alimentos. De hecho, esas son las únicas causas por las cuales una persona puede perder el derecho de alimentos. Son las del 968, las 5 que ahí se enumeran, son lo que la doctrina denomina injuria grave o injuria atroz, que no solamente son indignidades para suceder, sino que además pueden privar del derecho a pedir alimentos. Ninguna otra indignidad priva del derecho a pedir alimentos. Solo pueden hacerlo las que están enumeradas por el artículo 968, y eso explica por qué el Código habría tratado por separado a algunas indignidades en ese artículo y las otras repartidas en los artículos siguientes. Dejamos de lado las indignidades, nos vamos a lo último ya. No, nos queda una pregunta todavía. Pregunta 34. ¿Necesitan ser declaradas judicialmente? A pesar que lo habíamos dicho, no lo habíamos formulado en términos de pregunta. Pregunta 34. ¿Necesitan ser declaradas judicialmente? Y la respuesta la dimos ya. Sí. Las indignidades necesitan ser declaradas judicialmente. Tiene que haber una demanda de indignidad, tiene que haber un juicio de indignidad y producto de aquel una sentencia que declare a tal asignatario como indigno.
Nos vamos como último tema a lo relativo a la posesión de la herencia. La posesión de la herencia. Pregunta 35. ¿Qué clases de posesión existen? En materia hereditaria estamos hablando, no estamos en la posesión en bienes. En materia hereditaria se distinguen tres tipos de posesión. La posesión legal, la posesión real y la posesión efectiva. Legal, real, efectiva. La legal es la que concede la ley y ocurre desde el fallecimiento del causante. O sea, el causante muere y automáticamente se le concede a los herederos la posesión legal, aunque los herederos no tengan idea. Esto es para que no haya una desposesión, para que la herencia, para que el patrimonio que estaba siendo poseído por el causante ahora quede bajo posesión de los herederos. La posesión real es la posesión que todos conocemos, es decir, acá los herederos ya saben que son herederos, ya han tomado posesión de la herencia materialmente. Esa es la posesión real. Y la posesión efectiva, que no es posesión en realidad, es este trámite administrativo judicial que implica ir ante el tribunal o ir ante el registro civil a tramitar esto que se denomina posesión efectiva. Y que como posesión de la posesión que uno estudió en bienes no tiene nada que ver realmente, tiene el nombre nada más. 36. ¿Qué importancia tiene la posesión efectiva? ¿Para qué sirve? A ver, sirve, letra A, porque permite acortar el plazo de prescripción desde 10 años a 5, que fue lo que dijimos hace un rato en la clase. El plazo de prescripción del derecho real de herencia es 10 años, pero se rebaja a 5 cuando se ha obtenido la posesión efectiva. Así que ahí hay una virtud ya de la posesión efectiva. Letra B, es importante también porque a través del trámite de posesión efectiva se paga el impuesto a la herencia. Letra C, también es importante porque habiendo inmuebles, es una de las inscripciones hereditarias. Habiendo inmuebles es una de las inscripciones hereditarias, conocidas también como las inscripciones del 688. Y también tiene, como indicaba su compañera por ahí, tiene funciones de publicidad, en fin. Pero, y nos vamos a la última pregunta. Pregunta 37. ¿Concede la posesión efectiva la calidad de heredero? Imaginemos de nuevo que todos los que estamos en esta sala somos hermanos, somos los hijos del causante. Y ustedes fueron a pedir la posesión efectiva y la pidieron para todos ustedes menos para mí. A mí me dejaron afuera la posesión efectiva. ¿Yo ya no soy heredero o sigo siendo heredero igual? Sigo siendo heredero igual. Entonces la posesión efectiva no concede la calidad de heredero. La calidad de heredero ya lo dijimos, la da la ley o la da el testador. Ahora, la posesión efectiva sirve porque se le concede al que tiene la apariencia de heredero. Si muere mi padre y yo, hijo, voy a pedir la posesión efectiva, ¿me la van a dar? Claro que me la van a dar. ¿Tengo yo la apariencia de heredero? Lo tengo porque soy el hijo del causante. A lo mejor no soy heredero. A lo mejor él me ha desheredado. O a lo mejor yo soy indigno para suceder. Pero eso, quien conceda la posesión efectiva no lo sabe. Por eso es que cuando se concede la posesión efectiva, los que aparecen como titulares de la posesión efectiva
no son los herederos legalmente hablando, son los que tienen la apariencia de heredero. Tienen la apariencia porque si no la tuvieran, no se les habría concedido la posesión efectiva. Se muere un millonario y voy yo a pedir la posesión efectiva y me dicen, ¿y usted quién es? No, vi en el diario que había muerto, así que papel. Me van a decir, no se la podemos dar porque usted no tiene apariencia de ser heredero. Tengo el mismo apellido que el que se murió, sí, pero con eso no llegamos a ningún lado. Entonces, hay que establecer el vínculo y por eso cuando uno pide la posesión efectiva tiene que acompañar documentos que acrediten que uno tiene potencialmente la calidad de heredero. Eso no quiere decir que los que estén ahí sean los herederos, como tampoco quiere decir que los que no aparezcan no sean herederos. Bien, estamos listos entonces. Nos queda de sucesorio todavía, pero nos quedan 3 clases aún de sucesorio, así que continuaremos mañana.